Hola, te saluda el profesor Juan Chablé Mendoza, maestro de telesecundaria en el nivel de educación básica. El día de hoy vamos a abordar la investigación titulada El uso del portafolio de evidencias en el nivel de secundaria, voces de los docentes. Vamos a definir qué es un portafolio de evidencias. Es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Asimismo, muestra una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos a lo largo de una secuencia, un bloque o un ciclo escolar. Encontramos entonces que son evidencias, demuestra el desempeño, es una historia documental y está determinada en un tiempo definido. ¿Cuál es la orientación de nuestra investigación? Primero vamos a reflexionar por qué los portafolios de evidencia. Primero es el uso en educación básica, es ampliamente conocido. Profesores de preescolar, de primaria y secundaria se han beneficiado en el uso y se siguen beneficiando en su implementación. Y la otra pues es conocer la experiencia que tienen los docentes en el uso de este portafolio, de los portafolios. ¿Por qué desde la mirada del profesor? Porque él propone el uso. Es el primer agente que promueve la implementación y uso de los portafolios. Y en segunda, porque en telesecundaria un solo maestro atiende al grupo, es el que organiza toda la enseñanza de todas las disciplinas. El tipo de estudio de esta investigación es cualitativo. Se realizaron entrevistas individual semiestructurada, una entrevista a 5 docentes conocedores del tema. En el análisis encontramos categorías y subcategorías. El primero es la retroalimentación. Los maestros dicen que se hace antes, se hace una explicación, se hacen los borradores, se les hace una retroalimentación por si tienen alguna duda, que ellos pregunten y salgan de dudas y les permite entonces retroalimentar los temas. También se realiza, esto les permite la autoevaluación en dos sentidos. Para el alumno, como dicen ellos, más que nada lo utilizo para que ellos vayan viendo el avance que han tenido, para que los alumnos hagan una autoevaluación de su avance, porque ven cómo eran sus trabajos, cuándo empezaron y cómo van avanzando. El segundo sentido es para el docente. Te va a permitir ver cómo estás tú como maestro en cuanto a tu organización de aprendizaje. Luego tenemos que en la categoría de informar a los tutores, este recurso permite justificar y argumentar por qué el alumno tuvo una calificación, como dicen ellos, sobre todo a la hora de dar calificaciones a los padres para aclarar al tutor: no me entregó esto lo entregó, pero lo hizo así, por eso tiene esta calificación. En cuanto a las ventajas, los maestros comentan que es una excelente herramienta cuando se trabaja por proyectos, porque engloba todas las asignaturas. Y es una ventaja también en telesecundaria. Un profesor imparte todas las materias y esto permite vincular las diferentes disciplinas. En cuanto a las limitaciones, ellos mencionan que se consumen muchos recursos, como hojas blancas, y se requiere tiempo para revisar cada producción. En cuanto a las recomendaciones que ellos dan, menciona: los papás se involucrarán más en la elaboración del portafolio, que pues es importante que ellos, los tutores, se involucren para que sepan el desempeño de sus hijos. Luego, que tenga una secuencia los portafolios de evidencia en los siguientes ciclos escolares, e incluso que se pueda agregar y modificar. El otro es rigurosidad en su implementación, puesto que hay una serie de pasos y lineamientos que el maestro debe de seguir para implementar los portafolios. Entonces, cada maestro debe de conocerlo. Y esto se relaciona con la siguiente, donde dicen ellos que se necesita capacitación en el tema. Ellos sugieren
talleres para abordar este tema y compartir experiencias. Que haya acompañamiento al alumno y esto es importante porque el docente es el quien apoya al alumno en su construcción de ese portafolio. Dicen ellos, se limitaría mucho si nada más se quede ahí guardada, ahí en guardar las producciones de texto y no se les dé un acompañamiento tanto al aprendizaje en todo lo largo del proceso que se esté utilizando como apoyo en temas que ya se vieron. Luego tenemos las conclusiones. El- la primera conclusión es que el portafolio de evidencia es útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los maestros han puesto en relieve la retroalimentación, la autoevaluación y la comunicación con el tutor. En cuanto a sus opiniones, pues hay limitaciones, pero también hay ventajas en el uso y la implementación. Queda pendiente por estudiar las voces de los alumnos para conocer los alcances que tiene el uso para acercarse al conocimiento o aprender y también las voces de los tutores para saber qué opinan sobre la construcción de este trabajo. Finalmente, ¿cómo replicar este estudio? Pues al término del ciclo escolar, al tener el portafolio de evidencias terminado, pues es un recurso que les va a permitir ver cómo está estructurado, cómo se ha formado, cómo se ha realizado eh, el portafolio de evidencia. Y identificar docentes que tienen mucha experiencia en la construcción de estos portafolios. Luego, los autores Van Darwin, Driessen, Van der Vleuten y Stocking en 2007 señalan los tres factores que determinan el éxito en la implementación del portafolio de evidencia. Ellos consideran primero la congruencia entre el objetivo de uso del portafolio, su estructura y contenido. Luego, el modelo educativo en donde el portafolio de evidencia se incorpora. Sigue vigente en México el, el constructivismo y finalmente el soporte que se le proporciona a maestros, estudiantes y directivos, que tiene que ver con los talleres que los maestros están pidiendo que se hagan. Presentamos por último las referencias. Son eh, las consultas que se tuvieron para poder realizar esta investigación. Gracias.